Voy a dar el acceso ya a la sesión para que pueda empezar a ingresar el público. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando a nuestro webinar. En unos minutos más vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a dejar que ingresen las personas que se están conectando con nosotros, tanto a través de la plataforma de Zoom como en nuestras redes sociodigitales, y en unos minutos más vamos a iniciar este conversatorio. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se suman a este espacio de conversación, diálogo e interacción que tenemos desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda en nombre de la Coordinación Académica de Posgrados de nuestra facultad y en nombre también de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están sumando con nosotros para participar en este espacio de reflexión, como les decíamos, donde generalmente cada lunes discutimos con los expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica sobre los diversos temas que nos atañen en el campo disciplinar. Y hoy, por supuesto, vamos a seguir en esta reflexión con motivo del 50 aniversario de nuestra facultad, tratando de indagar cómo se está modificando nuestro campo de acción como profesionales del mundo de la comunicación, sobre todo en el ámbito periodístico, y gracias a la colaboración, intervención y gestión de la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, a quien saludo, pues tenemos el día de hoy la posibilidad de platicar con dos grandes, muy reconocidos y estimados colegas periodistas, Pamela Cerdeira y Alejandro Cacho, que en un momento más les estaremos haciendo la presentación oficial para discutir sobre este tema que es el futuro de los noticieros y el flujo informativo. Andrómeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Jorge Hidalgo. Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores que nos acompañan esta tarde. El día de hoy nos acompaña Pamela Cerdeira y Alejandro Cacho para hablar sobre el futuro de los noticiarios y los flujos de información. Quiero presentar a Pamela Cerdeira, quien es periodista. Ella en su trayectoria nos cuenta que es maestra en periodismo por la Universidad de Anáhuac y estudió la licenciatura en publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ella desde 1997 fue locutora en ABC Radio y ha continuado su formación profesional en Alfa Radio 91.3, Grupo Radio Centro y actualmente en MBC Noticias. Y hoy la podemos seguir todas las mañanas en el matutino de Imagen Televisión de Pisa y Corre. Muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos esta tarde. Y asimismo también el día de hoy nos acompaña Alejandro Cacho, quien es periodista con 36 años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita, reportero y corresponsal en México y Estados Unidos, director de noticias, columnista y conductor de radio y televisión, profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y de la Universidad Panamericana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a todos, es un gusto estar aquí. Y la dinámica del día de hoy es que vamos a iniciar con cada uno de ustedes. Primero le cederé la palabra a Pamela Cerdeira, quien nos hablará desde su perspectiva y óptica sobre el futuro de los noticiarios, y posteriormente continuará Alejandro Cacho con su intervención para concluir después a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, un saludo. Gracias al doctor Jorge Hidalgo, quien, por cierto, fue ojos revisores sobre mi tesis de maestría. Muchísimas gracias. A la doctora Andrómeda, con quien he tenido la fortuna de compartir también espacios laborales, y es alguien a quien admiro y respeto muchísimo. Andro, qué gusto que estés aquí. Y Alejandro Cacho, que me pone realmente muy nerviosa que esté escuchando lo que voy a decir, porque no solamente tiene el doble de experiencia, sino es alguien de quien yo tuve la oportunidad de aprender mucho, además de disfrutar mucho conducir a su lado. Entonces, bueno, pues aquí estoy.
Voy a empezar un poco con un tema anecdótico y creo que es importante llevarles por este camino de los medios de comunicación desde que yo pisé por primera vez, porque eventualmente ustedes también a quienes nos están acompañando hoy, estudiantes, también les va a tocar eventualmente cambios a lo que estamos viendo. Y seguro esta trayectoria o esta línea de tiempo que yo les pueda compartir, en su momento ustedes la acabarán viviendo de una u otra forma, sobre todo porque ustedes son nativos digitales. Ustedes arrancaron, nacieron y ya había internet y había formas de hacer contenidos en línea, pero estamos aquí con ustedes, una generación que creció pensando que entrar a los medios de comunicación iba a ser algo sumamente complicado, algo a lo que solamente podías acceder si tenías suerte o algún contacto, y de ahí en fuera tratar de dedicarte al periodismo o a la comunicación, ni lo buscaras, iba a ser un difícil camino de vida. Las mujeres nos decían que era mientras me caso. Yo estudié publicidad, no comunicación, pero decían exactamente lo mismo de eso. Y ya para cuando había opciones para empezar a hacer un trabajo en línea o en internet, pues ya muchos llevábamos un camino recorrido en los medios de comunicación. Yo empecé a trabajar a los 17 años en ABC Radio y ya existía la tecnología digital en las radios de ese momento, pero casualmente en la radio que yo caí era una radio que hacía todo como se hacían 30 años antes, ¿no? Con carretes, cartucheras para meter los comerciales, que eran así como, ¿cómo explicarles? Les iba a decir un VHS, pero los voy a dejar en las mismas. Pues una caja como de este tamaño, y entonces cada anuncio que metías una y luego metías la otra, el otro anuncio, y luego la otra. Llegaba algún invitado a cantar, en una estación de radio de AM, entonces llevabas un reproductor de música y lo ponías en el micrófono para que se escuchara ahí la música, y así corrías tu pista y el invitado cantaba en el micrófono. Y finalmente esta transición digital llegó muy rápido y llegó, creo, para quienes habíamos arrancado de la otra forma en los medios, pues hacernos un montón de preguntas. Y darnos cuenta que de pronto que toda esa gente que en un momento creía que no iba a poder acceder a los medios de comunicación, ni siquiera le interesaba acceder a los medios de comunicación, porque ya tenían y habían ganado espacios y audiencias súper consolidadas a través de sus redes sociales. En ese momento, o lo primero que fue así más llamaba la atención, era YouTube. Y tú veías YouTube y decías, seguro yo la experiencia que traigo de hacer televisión me va a servir muchísimo para hacer YouTube. Ajá, no había manera. La experiencia, el nombre, la trayectoria que tuvieras haciendo televisión, no solamente no te servía para hacer algo en YouTube, sino que te estorbaba, porque tenías que reaprender una forma distinta de comunicar. Y ustedes seguramente lo saben y lo entienden muy bien. No es hoy el mismo lenguaje que usas para un mensaje de Twitter, que para una publicación en Instagram, que para una publicación en Facebook o para un video de YouTube. Cada una de estas redes sociales tienen códigos, incluso tiempos en los que te permiten emitir un mensaje completamente distintos. Y así nos pasaba con la televisión. Lo que nosotros habíamos aprendido en la televisión que no se hacía, por ejemplo, un discurso con cortes directos como si fuera machetazo y luego decías la otra mitad de la frase, en la televisión era lo más horrible que podrías hacer, y resultaba que en internet eso era lo que funcionaba. O en televisión tenías que verte siempre perfecta, impecable, súper bien maquillada y poco importara lo que fueras a decir. No es que poco importara, pero pareciera que importaba más el cómo te veías que lo que tenías que decir o la sustancia. Y en internet empezamos a encontrarnos con gente que podría perfectamente salir en pijama con el gallo en la cabeza, y eso no era lo importante, sino la sustancia, la creatividad con la que hacían sus contenidos, el contenido que hacían. Entonces, yo creo que de entrada, para muchos, en donde me incluyo, pues este fue un gran golpe, ¿no? Es decir, sí traes una experiencia y sí es importante y te sirven los medios, pero si quieres llegar al mundo digital, eso ya no importa. Y para los medios de comunicación ha pasado también, pues, un periodo muy importante. Uno, en el que voltearon a ver a las redes sociales como fuentes de contenido, desde el entretenimiento hasta en las noticias, y otro en el que se preocuparon por su misma subsistencia. Los medios de comunicación atraviesan, y no de ahora se ha recrudecido, una crisis económica importante.
cómo van a sobrevivir cuando el pastel pues sigue siendo el mismo, pero ahora las empresas anunciantes se lo dividen en un montón de rebanadas, entre las cuales se va una rebanada gigantesca a los medios digitales. Yo siempre que me hacía esta pregunta de ¿se irán a acabar los medios tradicionales? Hay dos momentos en los que me he contestado y me he dado cuenta que no. La primera es la propia historia. Es decir, cuando llegó la fotografía, la gente pensaba que entonces la pintura iba a terminar, porque ¿para qué tendrías que pintar si puedes obtener a través de una fotografía una imagen idéntica de lo que estás viendo en ese momento? Y con el tiempo, la pintura se acomodó en su lugar y la fotografía se acomodó en su lugar. Y luego llegó la prensa, y luego llegó la radio, y la misma pregunta, y después llegó la televisión, y fue la misma pregunta, y todos los medios encontraron su propio lugar. Entonces, la historia nos ha dicho que en realidad los medios no tienen por qué desaparecer, sino encuentran su lugar. Y la otra gran experiencia que seguramente Alejandro tendrá muchas más y anteriores que puedan coincidir con esta forma de verlo, fue el sismo de 2017. Porque cuando llegó la emergencia y queríamos estar bien informados de lo que estaba pasando, volteamos a ver a los medios tradicionales. Independientemente de que a través de las redes sociales nos llegaba un montón de información y nos llegaban imágenes, no podíamos tener la certeza de que esa información fuera la verdadera. Y los medios tradicionales de comunicación, especialmente la radio y la televisión, sobre todo la radio, y la radio quiero explicar por qué me enfoco en ella, por la capacidad de inmediatez que tiene, nos estaban dando la información clara que necesitábamos para saber lo que estaba sucediendo, con sus diferentes sesgos y errores, pero bueno, eso también es difícil escapar de ahí. Entonces, eso no quiere decir, y no creo, no es decir, no que no crea, que a través de los medios digitales se desarrollen figuras y ejercicios de periodismo de rigor y bien hecho, y además lo hay, ¿no? Y tenemos hacia dónde voltear a buscar, pero volvemos a lo mismo, es históricamente cada uno vuelve a encontrar su lugar. Y creo que en este caso, algo que hemos entendido históricamente muy bien, quienes nos dedicamos a esto, nuestro mayor valor no son nuestros seguidores en redes sociales, no es nuestra experiencia o nuestra capacidad de hablar frente a una cámara. Nuestro mayor capital reside en la credibilidad que tengamos. Y de manera tal en la que podamos conservar lo que es nuestro mayor capital, tenemos que ser sumamente cuidadosos con el trabajo que hacemos. Y hoy en día, no importa para dónde lo hagas, si es un trabajo que haces para la televisión, para la radio, un tweet que decides publicar una mañana. ¿Qué ha cambiado y me parece importante reconocer? Las métricas. Estamos, y así les adelanto porque no se debe decir mucho porque se supone que es un secreto, pero estamos por lanzar un medio nuevo de comunicación, un grupo de periodistas mexicanas, y estamos todavía en esta etapa de pre-campaña. Publicamos un tweet sin decir mucho en una cuenta que acababa de nacer, tenía de seguidoras a mí y a mi socio y se acabó. Y de pronto nos dimos cuenta a la semana que ese tweet había alcanzado a 500,000 de personas. Hoy un programa de televisión que alcanza a 1,000,000 de personas es un programa en la mañana, es un programa de televisión que tiene éxito, de televisión abierta, ¿no? Entonces de pronto volteamos a ver estas métricas donde te encuentras con un video en TikTok que tiene 15 millones de vistas, o con un tweet que tiene un alcance de 500,000 personas, y entonces vuelves a repensar el valor o el espacio que debe de tener cada uno de los medios, desde como comunicadores, pero creo que también desde quien lo vea del lado de los anunciantes. Eso viene a reconfigurar cómo se divide ese pastel, pero también viene a reconfigurar y darnos muchas opciones de qué queremos hacer. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos los medios de comunicación en específico es qué vamos a hacer con el lapso de atención. Desde hace más o menos 10 años se hablaba del Internet Attention Span,
Es decir, que las personas en Internet no tenemos más de 2 minutos de atención. Y después de esos minutos ya te volteaste a ver que te llegó un WhatsApp o te atrapó un video de Facebook y te dividiste. Ahí hay un artículo buenísimo que se los voy a recomendar. Se llama La economía de la atención. Estamos viviendo en la economía de la atención. Hoy todos, anunciantes, comunicadores, nuestros amigos en Facebook, nuestros amigos en WhatsApp, están peleando por tener nuestra atención. Y esa atención, pues tiene un tiempo límite. Tú no puedes dar más atención que aquella en el día en el que estés despierto o despierta y hasta ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos los medios de comunicación, radio, televisión, lo que sucede en redes sociales, estarán peleándose por ella. Creo que es muy difícil decir cuál será el futuro de las noticias. Yo creo que más allá de que cambien los fierros y que además los fierros han hecho que la manera de comunicar sea mucho más sencilla, es decir, a mí me hubiera volado la cabeza a los 19 años saber que podía hacer radio desde mi casa y que hoy tengo más herramientas, mejores herramientas si transmito el programa de radio desde mi casa, que es aquí donde estoy saludándoles ahorita, que si lo hago desde la cabina, que desde aquí tengo capacidad para hacer muchas más cosas, o que desde un celular hubiera podido enviar imagen y audio suficientemente claro para ser transmitido en televisión. Eso es de volarse la cabeza. Y creo que con lo fácil que las nuevas herramientas lo han hecho, lo fácil que hoy es editar a través de CapCut y hacer un producto bien hecho, deberían hacer que exijamos como audiencias pues, cosas de mayor calidad, ¿no? Y poner el tiempo en donde se requiere porque hoy tenemos más herramientas que lo hacen más fácil. Pero por otro lado, ya se me fue que les iba a decir. Esto. Lo que sí no cambia y lo que creo que se mantiene, o que yo he podido ver que se mantiene, por lo menos desde que empecé a dedicarme a esto hasta hoy, es la calidad. Todos y todas estamos contando casi las mismas cosas. Ustedes prendan un programa de radio, vean un noticiero en tele y el de la mañana te dice lo que te dijeron en el de la noche y en la tarde te dicen lo que te van a decir en el de después. Y si abres un periódico y ves 3, 4, 5 portadas, la mayoría traen las mismas notas, te vas a un portal, vas a encontrar lo mismo y luego cuando son más flojos, hasta la misma redacción porque le pusieron copy-paste al boletín. Porque estamos todos viviendo el mismo mundo y poniendo atención en los diferentes temas. Lo que sí va a marcar la diferencia, y lo ha marcado siempre, no es el qué, es el cómo decidas hacerlo. Si todos tenemos la misma historia, ¿cómo la vamos a contar mejor? ¿Cómo la vamos a contar diferente? ¿Y cómo vamos a hacer que esa audiencia que tiene un lapso de atención de 2 minutos decida regalarnos esos 2 minutos a nosotros? Y me quedo hasta aquí. Más lo que se junte y quieran preguntar después. Gracias, Pan, por tu intervención. Gracias. Y le cedo la palabra a Alejandro Cacho. Muchas gracias a ti. Gracias, Andrómeda. Gracias, Pamela. Creo que has hecho una radiografía muy clara y precisa con puntos clave de cómo se ha movido este mundo de la comunicación, de los medios masivos y de la incursión de las plataformas digitales en este medio. Efectivamente, a mí me tocó vivir los 2 grandes terremotos en la historia de México, el de 2017 y el de 1985. Y les puedo decir que las redes sociales hicieron una diferencia radical entre uno y otro. Aunque también hay que decir que las proporciones entre uno y otro fueron muy distintas. La magnitud y la destrucción del terremoto de 1985 fue muchísimo mayor a la que ocasionó el de 2017, por fortuna para todos nosotros. Pero este brinco, invasión, abordaje, de avasallamiento de las plataformas digitales y de las redes sociales, nos tomó por sorpresa a todos, por supuesto, y dejó
en el olvido muchos avances tecnológicos que fueron prácticamente, fueron efímeros, muchos de ellos. Pamela hablaba de los cassettes, de los tracks, etcétera. Bueno, a mí me tocó primero ver que en video se grababa, se salía a la calle, los camarógrafos de noticias en Televisa, salían a grabar con cintas de 1 pulgada de grueso. 1 pulgada. Eran unos rollos enormes que había que cargar y después abastecer el equipo. Era una cámara que pesaba muchos kilos y luego una grabadora aparte que también era muy pesada, y en esa grabadora que cargaban aparte el asistente, que era necesarísimo, se ponía la cinta de 1 pulgada y se conectaba a la grabadora, a la cámara, para poder registrar todo lo que era necesario en audio y video. Luego, aparte, se llevaba la iluminación y por eso era necesario un equipo de al menos 3 personas para poder hacer este trabajo todos los días en la calle. Lo que hoy se hace con este aparatito. Lo que hoy se hace con este aparato, antes era inimaginable. Es más, este aparato ha venido a suplir lo que en aquellos años se hacía con al menos un tráiler cargado de equipo, con cientos de cables que pesaban cientos de kilos, y que había una cabina completa de televisión adentro de la caja del tráiler, y que había que desplegar una antena parabólica de 5 o 6 metros de diámetro en el techo de la caja del tráiler. Y para hacer eso había la necesidad de llevar al menos una docena de personas, entre camarógrafos, jalacables, los iluminadores, los microfonistas, la gente de videotape, etcétera, para hacer una transmisión en vivo, de donde fuera, ya fuera de la esquina, de la colonia de al lado o del otro lado del mundo. Todo esto sustituyó por el teléfono celular y lo hace cualquiera, pero eso tiene enormes riesgos. Los riesgos de la falta de rigor en el manejo de la información, los riesgos de el destrozar la credibilidad que para nosotros, como dice Pamela, es nuestro principal capital. Trabajamos todos los días, todos los años, desde hace muchos años, para construir diario, poner un ladrillo en la construcción de nuestra credibilidad. Y eso se puede acabar en cualquier momento. Resulta que el trabajo que hicimos, Pamela, comencé en el periódico El Universal, tomándole las notas, el dictado a los corresponsales de sus notas. Los corresponsales cubrían, escribían sus notas y luego hablaban por teléfono acá, y yo con el teléfono aquí en el hombro y en la oreja, porque ni siquiera existían estos aparatitos, dictaba ese corresponsal su nota y yo la transcribía en una máquina de escribir. Y luego me iniciaba un proceso larguísimo. Entonces, pero desde ahí hasta la fecha hay que construir todos los días la credibilidad. Y hoy resulta que cualquiera que tiene un teléfono celular se siente reportero, se siente periodista, se siente analista, se siente conocedor de los temas. Recuerdo mucho una ocasión cuando en el año de el huracán Vilma, que golpeó a Cancún, que devastó Cancún, no recuerdo si fue 2005, 2008, algo así. Una fotografía que publicó el periódico Reforma. Reforma, que en ese momento tenía una campaña
en la que convocaba a cualquier persona a ser reportero. Y eso fue una enorme irresponsabilidad, porque ser reportero no es nada más pasar los datos, es decir, no es nomás ser chismoso, tiene su cuota de chisme, pero no es solamente contar lo que me pareció ver o lo que, no, el trabajo del reportero es mucho más serio y requiere de un rigor mucho más estricto que solamente pasar la información que yo vi o que interpreté o que me pareció o que de plano inventé en mi imaginación. Entonces el Reforma publica una fotografía de una camioneta de la policía de Cancún, devastado, insisto, por el huracán Vilma, donde van los policías trasladando a la comandancia a unas personas y unas pantallas de televisión enormes. Y decían la foto que los policías estaban saqueando las tiendas destruidas por el huracán. Y así la publicaron. Y resultó que era completamente falso. La foto era verdadera, pero la historia detrás era falsa, porque lo que estaban haciendo los policías era trasladando efectivamente a unas personas que se habían robado en un saqueo esas pantallas y llevaban las pantallas. Pero a alguien se le ocurrió pensar que quienes estaban robando las pantallas eran los policías. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo no cualquiera puede ser reportero. Y es una gran responsabilidad de los medios publicar información cuyo origen es desconocido o dudoso. Ha sido un enorme problema para la credibilidad de los medios perder ese rigor periodístico en el que se requiere de la confirmación de los datos, de tener fuentes fidedignas, claras, confiables, de comparar los datos oficiales con los no oficiales, en fin, una serie de cosas que hay que hacer para que la información que transmitimos sea completamente cierta, sea veraz y construya nuestra credibilidad. Efectivamente, los medios hoy son distintos. Es una tristeza ver que en las plataformas digitales, en las redes sociales, de pronto haya gente que siente que tiene toda la autoridad para hablar o para inventar cosas en torno a hechos importantes, sin el menor riesgo, sin el menor rigor, sin la menor preparación. Y efectivamente, creo que en los hechos importantes, y va a ser una tendencia cada vez más frecuente, que cuando se requiera de conocer información clara y confiable, porque ya están incluso en las redes, pero los medios que ya conoce y a los periodistas que ya conoce, en quienes confía. Por supuesto, ha sido una historia de claroscuros, ha habido momentos de errores muy graves, ha habido momentos oscuros de el manejo de la información, sobre todo cuando se trata de información oficial o la relación de los medios con el gobierno también es un momento oscuro. Pero creo que al final el balance tiene que ser más mesurado y tiene que ser más objetivo, o por lo menos imparcial. ¿Alguien se acuerda de los cassettes de 8 milímetros digitales para cámaras de video, que era una maravilla? Bueno, pues tuvieron una vida cortísima, cortísima. Porque luego llegaron las ediciones a través de las computadoras y los códigos digitales en los que se registraba en una tarjetita pequeña, bueno, no era tan pequeñita al principio, y se fueron a la basura
unos maquinones enormes donde se procesaba la información. Y los teletipos también pasaron a la historia, y los faxes pasaron a la historia, y las máquinas de escribir no se diga. Pero al final lo que prevalece es el contenido, efectivamente, el contenido. ¿Y quién produce ese contenido? ¿Y quién transmite ese contenido? Recuerdo, nunca voy a olvidar en una clase cuando yo estudiaba periodismo, que el maestro en aquella ocasión nos dijo, no olviden nunca que no es lo mismo tengo algo que decir a tengo que decir algo. Y hoy pareciera que en las redes sociales mucha gente se pasa el día pensando porque tiene que decir algo. Y es increíble que tanta gente siga a otros cuyos contenidos son no solamente huecos, no solamente inútiles, sino francamente perjudiciales. Y que en ocasiones lo que presumen son incluso conductas no solo incorrectas, sino hasta ilegales. Presumen hasta hechos que violan la ley en las redes sociales. Y lo peor es que hay mucha gente que los sigue y que les pone likes y que los retuitea, los reproduce, los comparte. Esa es la competencia a la que nos enfrentamos. Los que hacemos y manejamos la información de la manera tradicional, ortodoxa, llámenle como prefieran. Antes decíamos, por ejemplo, en la televisión que nuestro principal enemigo era el control remoto, porque cuando la gente dejó de levantarse de su sillón para y acercarse al televisor para cambiar de canal, y lo pudo hacer desde su mano, el tiempo de atención y de permanencia se acortó muchísimo. Pues hoy, como decía Pamela, es mucho menor ese tiempo de atención de quienes reciben los contenidos, no solo en la televisión, sino en los medios digitales. ¿Hacia dónde van? Yo sí creo que va a haber un acomodo en el que la televisión, la radio, la prensa escrita, se van a ir mimetizando con la internet y con las redes sociales. Ya está ocurriendo. Hoy vemos, por ejemplo, sitios como el de Washington Post o The New York Times o algunos otros, The Guardian, El País, que hacen unos trabajos extraordinarios, multiplataformas, donde nos comparten la información no solamente en texto, como habría de pensarse de manera lógica de un periódico, sino que también tienen piezas de video extraordinarias o podcast de radio excelentes. Entonces, qué maravilla que tengamos hoy la posibilidad de utilizar esas herramientas para hacer nuestro trabajo más fácil, primero que nada, más fácil. Segundo, tener una mayor penetración, alcanzar otros públicos, llegar a todo el mundo, tener la facilidad de llegar a todo el mundo a través de Internet. Pero eso necesariamente tiene que llevar consigo una gran responsabilidad. Y sí creo que los medios profesionales, yo no los llamaría tradicionales, los medios profesionales son los que al final de cuentas van a prevalecer y van a ganar o recobrar la confianza de las audiencias en todo el mundo. No importa a través de qué plataforma sea, no importa si es un podcast, no importa si es en Facebook o es en Twitter o donde sea, pero donde la gente deposite su confianza y le dé credibilidad es donde sabe que el tratamiento de la información se hace de manera profesional.
imparcial, lo más imparcial posible. Hay quien dice, es que el periodismo a través de las redes sociales, y yo me niego a aceptar que exista periodismo en las redes sociales, porque el periodismo es mucho más rico y mucho más profundo y mucho más importante que un tweet o que un video de TikTok o que una historia de Instagram o que un post en Facebook. El periodismo puede utilizar esas plataformas para para darles nuevos alcances. Sí, sin duda, sin duda. Hoy debo decir que me parece que Twitter es la mejor herramienta, la más eficiente, la más inmediata para transmitir información a todo el mundo en tiempo real. No hay otra. Tal vez la radio, pero creo que es más rápida el Twitter para difundir información a todo el mundo. Pero difundir información no necesariamente es periodismo y no necesariamente es cierto. Aunque no estemos mintiendo, porque es solamente una pequeña parte de 140 o 180 caracteres de una historia. Nosotros los profesionales de esto tenemos que aprender a utilizar estas plataformas, las ventajas y desventajas que tienen cada una de ellas. Y ese es el reto, me parece, aprender a utilizarlo, cosa que no es fácil. Porque como decía Pamela, tienen sus lenguajes, tienen sus momentos, tienen sus tiempos, tienen sus estilos. Y para quienes venimos de los medios antes de la digitalización, es un proceso complicado adaptarnos a eso. Yo también me quedo hasta aquí, no sin antes decir que me da un enorme gusto saludar a Pamela Cerdeira, que es una gran profesional, una mujer con la que compartí unos años de trabajo extraordinarios y que fue un placer trabajar con ella. Muchísimas gracias a ambos, y nuestro público ya está ávido de conocer un par de cosas, pero antes voy a enviarles los saludos que nos hace llegar la Fundación Fórmula de Valores desde Teotihuacán para ambos, y también envía saludos Guadalupe MB desde Honduras, ¿no? Que gracias, saludos hasta desde Honduras. allá. Y ahora sí, pues la primera pregunta que usted de los dos responder, viene de Javier Esquivel, que nos sigue vía Facebook y nos comenta, ¿consideran que los gobiernos han capitalizado esta transición y transformación digital para garantizar el derecho a la información con credibilidad a los ciudadanos y cumplir con su obligación de rendir cuentas y transparentar sus acciones? No, por supuesto que no. De entrada, hablar de los gobiernos es un poco difícil, ¿no? De que el gobierno de quién y de cuándo a cuándo, pero si hablamos de estos momentos, por supuesto que no. Tú voltea a ver lo que pasa en la mayoría de las solicitudes de información. Todo podría ser muy sencillo gracias a la digitalización, pero yo creo que generalmente ningún gobierno está netamente interesado en un proceso de transparencia, porque pues es más fácil ocultar cosas, ¿no? No debería Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Ningún gobierno, ni este ni los anteriores, y dudo que los futuros tampoco lo van a hacer, por la sencilla razón de que no he conocido hoy a ningún político, y miren que he conocido muchos, que se resista a la tentación de controlar a la información y a los medios. Ninguno. Y saben hoy más que nunca que el control de la información es vital para conseguir esos objetivos. A través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales o a través de los medios de siempre, ¿no? Pero no existe eso todavía. Y sobre esa parte, Alejandro y Pamela, un poco hablando sobre ese
control informativo del cual muchas veces nosotros, desde nuestra formación lo vivimos, ustedes lo viven todos los días, ya sea a través de manifestaciones de censura. Hoy que tenemos otros flujos de información donde pareciera que incluso a través de trolls, bots, ¿no? Robots en las redes sociales, pues más que censurarte abiertamente, ocultan tu información y te hacen desaparecer de pronto de los cuadrantes informativos. ¿Qué hay de esto? Que es una pregunta que constantemente nos hacen nuestros estudiantes hoy cuando estudian. ¿Qué tanto van a estar expuestos a estas nuevas formas de control y de censura desde la parte digital? Fíjate que yo me acuerdo trabajando en una televisora, apenas empezábamos a tener redes sociales. Como lo estamos todos. Se nos trabó Alejandro. Ya, perdón, Alejandro, te escuchamos, es que te trabaste un poquito. Es que creo que de pronto perdimos a Alejandro y perdimos Sí, a Pamela. se trabó. No, yo La aquí sigo, respuesta. Pero les cuento esta anécdota porque me parece genial. Apenas Twitter empezaba a ser lo que hoy es. Yo trabajaba en una televisora en aquel momento, entonces nos reunieron y nos pidieron que por favor no subiéramos a nuestras cuentas de Twitter críticas o comentarios negativos hacia ninguno de las personas que trabajaban en la televisora, ya fueran otros conductores, actores, que si íbamos a escribir algo que todo fuera positivo. Y entonces quien nos daba esta explicación nos decía, es como si tú tienes una churrería y entonces descubres que uno de tus empleados está poniendo en Twitter que tus churros son horribles o están mal hechos o te van a caer mal. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues no permites que tu empleado publique eso, ¿no? Y a mí me causaba mucha gracia incluso la analogía, porque decía, pues sí, pero tú no vendes churros, ¿o sí? Estás vendiendo personajes con una opinión y esos espacios son nuestros espacios. Claro, uno tiene que ser cuidadoso de no escupir al cielo, evidentemente. Entonces, pero por un lado creo que está esta idea de la churrería seguramente vigente en muchos medios de comunicación, en otros no, cada quien vive sus espacios con la libertad que le corresponde. Y por otro lado, por ejemplo, si hablamos de censura, desde el gobierno y desde personajes X, ¿no? Yo hoy detecto un modelo de comunicación muy claro. En el sexenio pasado, cuando había algún tema que estuviera haciendo tendencia que les pegaba, lo que hacían era crear otra tendencia que llamara más la atención. Y eran específicamente temas que tenían que ver con racismo o con homofobia. Y eran unos trending topics verdaderamente espantosos, o sea, así de, o con actos muy violentos, así, vamos a violar mujeres, ¿no? Porque, y eran unos trending topics, les digo, espantosos. Y lo que conseguían era la indignación y trasladar la conversación hacia allá. Hoy esa estrategia ya no se usa tan comúnmente. Hoy la estrategia que se usa es, pues, sobre ti, ¿no? Alejandro Cacho, publicaste algo, uy, te voy a decir que tú trabajaste en Televisa y te voy a decir que tú no sé qué, y que no me gusta tu camisa y porque tu camisa azul lo que tú estás diciendo no sirve, claro, con niveles de violencia impactantes que terminan, creo, por provocar en muchas personas pues una especie de autocensura. Sí, Y en ese sentido, coincido. perdón que... A mí me ocurrió que cuando comenzó todo este Twitter y demás, donde yo trabajaba en esa estación, trataban de pues, controlar también lo que uno decía a través de sus cuentas personales. Y de pronto me crearon una cuenta a mi nombre, pero con la colita, con el apellido de la estación. Entonces ahí yo protesté y hablé con él y le dije, a ver. Mi cuenta de Twitter es mía y ahí yo digo lo que yo quiera. Y no les autorizo a que hagan una cuenta con mi nombre y que le pongan su apellido. No me parece. Entonces finalmente la quitaron. Pero sí, siempre hay de pronto ahí, oye, subiste un tweet que decía no sé qué, oye, el video fulano, oye, sí, siempre hay. Y dudo mucho que se acabe eso.
En ese sentido, siguiendo esa misma temática de la pregunta, entonces, ¿surge en sí un interés de aprovechar la transición digital para hacer campañas políticas? ¿Consideran que estamos ante esta paradoja? Sí, sin duda. Sin duda. Pues vamos a Samuel García, ¿no? Quien acaba de ganar la elección de Nuevo León, que utilizó a las redes sociales con enorme éxito. Gracias también al trabajo bastante talentoso de su esposa, que es muy buena en redes sociales, pero también a la contratación de despachos digitales muy experimentados con grandes estrategias que les hicieron el trabajo en redes sociales. Ahora, ya hay un tema ahí del financiamiento, quién les pagó el despacho, que si venía del gobernador de Jalisco, que eso es un delito y demás, y que si la esposa debió haberse contabilizado lo que ella aportó, eso son otras cosas. Pero sí, evidentemente hoy las redes sociales son una plataforma necesaria para las campañas. Ok. Nos pregunta, estas preguntas para ti, Pam, Eduardo Labra, nos dice, ¿qué consejo darías a quienes estudian comunicación y quieren especializarse hacia los medios como radio y televisión, a pesar de la llegada de los medios digitales, Pam? Les daría el que siempre doy y que yo seguí, empiecen a trabajar ya. Cuando eres estudiante puedes darte el lujo de decir, voy, no te cobro un peso, déjame aprender. Y entonces dedicas medio tiempo de tu día y no cobras un peso, pero es la mejor escuela después de la Universidad de Anáhuac que puedes tener, porque es en la práctica, ¿no? Y yo les decía que cuando yo entré era, a los medios imposibles si no tienes un conecte o conoces a alguien. Yo entré así a una estación de radio en la que no cobraban nada y hacía de todo, y así es como cuando ya llegas a la segunda y pides chamba, pues ya traes una experiencia detrás que te soporte, es la única manera. Y una de las personas que más admiro, que hoy es gerente de una estación, amo contar su historia porque llegó así, marcándome al teléfono del público, yo te ayudo, no te cobro un peso, ¿no? Y fue tan buena y tan inteligente y tan brillante que logró estar ahí y crecer ahí. Ok, muy bien. Nos pregunta Adriana Cervantes, ¿creen que los comunicadores y líderes de opinión son libres de opinar sobre lo que sea? Sí, pero todo el tiempo corres riesgos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Depende de distintas cosas, del medio donde trabajes, porque es una cosa también que siempre digo, quien estudie comunicación o periodismo y crea que se va a encontrar a un medio donde va a poder hacer lo que le dé la gana y solo lo que le dé la gana, pues está equivocado. Porque todos los medios, absolutamente todos, tienen políticas y tienen intereses. Y así es. Y aquí y en China. Entonces, sí se puede, pero corres riesgos, siempre. Yo creo que la libertad es un concepto muy amplio, ¿no? Sin duda está lo que dice Alejandro, las políticas, hoy también las mismas condiciones de seguridad o inseguridad que se vive en el país, creo que son un marco muy importante en términos de libertad de expresión. Y también, incluso hasta ya en un tema de censura, o sea, el mismo interés de la audiencia, ¿no? A lo mejor hay temas que a mí me parecen súper apasionantes y me gustaría contarlos, pero sé que eso en términos de audiencia ni siquiera va a resultar interesante. Entonces, como que son muchas decisiones que vas tomando a la hora que decides salir y contar algo de la forma en la que sea. Y hablando desde la cultura de la cancelación, hoy que vemos fenómenos como el de los youtubers, que de pronto pues sienten que tienen, como bien decían ustedes hace rato,
la posibilidad de decir absolutamente todo lo que quieran. Sin embargo, las audiencias parecían que están más pendientes, más críticas, más sobre todo cuidando ciertos temas y ciertas agendas que antes pues no tenían estos espacios de control, pues hoy los controla también el público mismo. Sobre esta parte, ¿qué podrían comentarnos ustedes, ¿no? De hoy el poder que tienen estas audiencias, incluso para llevar casos como el de Joe Stop, ¿no? A dónde está. Amo el término de la cultura de la cancelación, porque lo he entendido gracias a mis hijos adolescentes y preadolescentes. Es que dije algo, me criticaron y entonces me cancelaron. Y que te cancelen se convierte en un término que va directo contra tu autoestima. Es más, es como el ejercicio máximo de censura, pero llevado a cabo por tus pares, con aquellas personas con las que te relacionas a través de las redes sociales. Para Alejandro, para mí, me cancelaron, significa te quedaste sin programa, ya no regreses mañana, ¿no? Este, yo creo que eh, las redes sociales son un reflejo de lo que sucede allá afuera, maximizado, desbocado, son el patio de la secundaria. Y ojalá tengamos la educación integral suficiente a lo largo de los años para que lo que ahí suceda se convierta en un territorio de construcción y no de destrucción. Hoy creo que para los youtubers el caso de Just Stop les manda una gran lección. Y se los manda a ellos, pero se nos manda también a quienes estamos detrás de un micrófono o al frente de una cámara de televisión, porque el descuido, pues tenemos que estar siempre muy conscientes del alcance de nuestras palabras. Y un descuido no necesariamente malintencionado, pues puede terminar en un juicio o en un proceso como este. O sea, yo creo que todos aquí coincidiríamos que Just Stop no cometió el delito de pornografía infantil, ¿no? Ella no grabó a la chava. Y es más, yo podría casi firmarles que la razón por la que se está persiguiendo a Just Stop, evidentemente porque hay una denuncia en su contra, pero tiene que ver con lo que dijo provocó en Ainara. Las palabras denigrantes que utilizó una y otra vez para referirse a ella y la ola de ataques que Ainara recibió después de la publicación de ese video. Si eso no es una lección también para muchos comunicadores, no sé qué lo será. Sí, sí, estoy de acuerdo, porque además hoy hay que cuidar tantas cosas. O sea, hay que cuidar hasta el género de los con lo que hablas, pues, ¿no? Pero hay que cuidar muchas cosas ahora. Que, que si la violencia de género, que si los derechos humanos, que si evidentemente las leyes, las políticas del medio, las enormes y múltiples sensibilidades de las distintas audiencias. Sí, es un campo cada vez más minado por el que andamos. Y en ese sentido, Rodrigo Cerón, siguiendo esa misma vertiente, nos dice que si es posible sobrevivir como medio noticioso, eso era algo que comentabas en tu aportación, Alejandro, sin la aportación gubernamental y si se puede tener una verdadera libertad de pluma. A ver, lo de... ¿no? Sí, sí se puede, tiene su riesgo siempre. Y si se puede vivir sin la aportación gubernamental, yo sostengo que sí. Y yo digo que en este momento, desde que llegó el gobierno actual y que cerraron la llave a los financiamientos de medios de comunicación, se generó una dinámica de que sobreviva no solo el más fuerte, sino el que tenga la habilidad y la inteligencia de sobrevivir por sí mismo, no por lo que les daba el gobierno. Entonces, yo le veo dos ventajas a este momento y a esta
política del gobierno. Dos cosas que yo creo que involuntariamente el gobierno mismo está provocando. Uno, que está obligando a los medios a aprender a sobrevivir sin el ingreso del gobierno. Y dos, que eso va a quitar, una vez los que sobrevivan, no solamente van a ser más fuertes, sino van a ser más libres. Y eso es muy importante. Y nos preguntan desde San Pedro Sula, Honduras, ¿cómo las grandes corporaciones de medios de comunicación pueden apoyar los medios alternativos? ¿Cómo sería eso posible? Yo no creo que tengan ningún interés en apoyarlos, porque Si es que con su sucediera. competencia, o sea, bueno, a lo mejor no su competencia que lo vean como tal, pero yo no creo que vea algún interés, que tendrían por qué tener algún interés en apoyarlo. Creo que es al revés. Creo que esta quizá libertad que pueden tener los medios alternativos cuando sus fuentes de financiamiento son otras, eh, puede hacer que los grandes medios se interesen por los contenidos que están generando, ¿no? Entonces, tendríamos que partir de que estos medios alternativos generen contenidos de tanta calidad que luego alguien más desee adquirirlos o pagar por ellos. Porque además ha sucedido, ¿no? Es más, cuando sucede, generalmente los grandes medios de comunicación acaban comprando esos pequeños medios. Creo que va un poco por ahí. Sí, Y sobre esa coincido parte, totalmente. Alejandro, Pamela, hoy, como ustedes bien lo dicen, estamos entrando en una era ya no nada más de concentración de medios, sino de una hiperconcentración. Lo hablaban ya de estos espacios multimediales, incluso transmediales, que surgen, y la misma televisora es dueña del periódico, de la radio, de redes sociales, y ahí pues entramos a otro momento también de otro tipo de control, no de control informativo, sino más bien de la manera como fluye la información, porque aunque pareciera que hay cada vez más diversidad y se fragmenta más al pertenecer a cada vez menos grupos, pues meten una circunstancia diferente el flujo informativo. Sobre esto, ¿qué podrían complementarnos? Vas, Alejandro. Yo me perdí un poco, no entendí completamente la Sí, sobre todo, pregunta. Alejandro, decíamos que antes veíamos concentración de medios y cuando hablamos de la radio decíamos le pertenece a 12 familias, pero hoy son las mismas que son dueñas de la televisión, dueñas de los periódicos, dueños de todo. Entonces, no es un control informativo propiamente porque pareciera que está fragmentado, hay más opciones en todos los canales, pero al estar perteneciendo a grupos transnacionales o panregionales muy concretos, pues el flujo de información pareciera que es otro, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que estas nuevas plataformas, estos nuevos medios digitales, han venido a representar una verdadera competencia a un costo muchísimo más bajo, ínfimo, frente a las enormes inversiones que requieren esos consorcios de medios, y en donde cada persona puede ser un medio distinto. Y eso viene realmente a ser un contrapeso verdaderamente importante. Ahora, insisto, hay que ver qué hay detrás de cada uno, porque así como lo que dije hace un rato, que cada medio tiene sus políticas, sus intereses, etcétera, pues también cada persona, cada individuo tiene sus creencias, sus ideologías, sus compromisos, sus amistades, sus simpatías, sus filias, sus fobias, etcétera, ¿no? Fíjate que a mí me decía Jorge, un maestro, un jefe, hace un par de años, y me decía, uy, ahora con lo que viene, y se refería justo a la gran cantidad de opciones de medios que había, porque además, Alejandro se los puede decir, durante mucho tiempo era, uy, si no estás en Televisa o en Azteca ya no tienes dónde trabajar, ¿no? Hoy la historia es completamente distinta. Y le decía yo, sí, va a estar durísima la competencia y lo que viene. Y me decía, no, para nosotros, o sea, para los propietarios de medios de comunicación, para los creadores de contenido, es el mejor momento, porque tienes pues un montón de opciones y formas de hacerlo, ¿no? Y incluso como comunicador o como periodista te conviertes en tu propia marca, y como comunicador o como periodista a veces es más redituable ser tú quien tenga el contacto con fuentes de financiamiento a través de marcas o a través de lo que decidas, que viniendo de los mismos grandes medios. Sí, sí. Un poco complementar esto que dice Pamela y regresando al tema de Just Stop, vi un tweet que
me gustó mucho. Muy interesante, que decía Just Stop, con millones de seguidores y solo 10 o 12 o no sé cuántos fueron a protestar para liberarla de sus quién sabe cuántos millones. Marcas sigan tirando su dinero a la basura. Ahí se queda. Tengo dos preguntas más. La primera es, nos preguntan, ¿qué nivel de maduración ven en los medios en México en comparación con medios de otros países? Nos dice Rodrigo Serán. Yo creo que los medios responden al entorno nacional donde nacen y donde están. Podemos ver, percibir, leer entre líneas cómo se comportan los medios en la Gran Bretaña, por ejemplo, donde hablamos de un reino y una nación añejos. En España, por ejemplo, lo mismo, que además en su circunstancia atravesó por guerra civil, dictadura, postdictadura, etc. Y en México estamos para ponerlos en términos humanos, pues yo creo que en la adolescencia. Somos un país todavía joven y somos un país que ha estado secuestrado en distintos momentos, que ha vivido secuestrado en distintos momentos. Primero, cuando llegaron los españoles, por la conquista. Luego, después del movimiento de la independencia, por los distintos liberales y demás. Luego vino el porfiriato, luego Juárez, luego la revolución, los partidos, el PRI, luego esta transición muy breve, PRI-PAN, ahora Morena. Es decir, hemos estado secuestrados en distintos momentos y creo que no hemos llegado todavía a esa madurez que tienen otras naciones que se refleja en sus medios, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O ya lo decía yo, El País, o The Times en el Reino Unido, en fin. Yo creo que la madurez de los medios se puede definir también a través de los comportamientos de las audiencias. Por ejemplo, México es un país en donde la gente no está generalmente dispuesta a pagar por el contenido que ve. Nos gusta recibir contenido gratuito y les tengo una noticia. Cuando el contenido es gratis, el producto eres tú. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo es que nos dice Adriana Cervantes, perdón, y cómo es posible o cómo es o qué es lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios para aprender a no consumir fake news? Confirmar. Duden de la información, sobre todo cuando parezca demasiado buena o demasiado mala o demasiado fantástica. O sea, no es muy difícil, ¿eh? Pero duden, vean quién la emite, chequen las fuentes, traten de confirmar, de encontrar en otras fuentes en las que ustedes confíen o en otros medios una réplica a esa misma información. Es decir, duden y confirmen. Sí, a ver, dicen que el sentido común es el más común de todos los sentidos, ¿no? Creo con Alejandro que dudar es siempre lo que tienes que hacer y a veces hasta el mejor cazador se le va la liebre. Les voy a poner una anécdota. Hace, a ver si, pues, empezando la pandemia, me enseña mi esposo una captura de pantalla de una senadora en un Zoom que se leía sin ropa de la cintura para arriba. Puso el Zoom, me salió el baño y no apagó la cámara, ¿no?
Y me lo enseñó y dije, no, a ver, espérame, déjame checo. Nadie lo traía. Generalmente, si es nota, pues lo primero que están haciendo los medios es tenerla, ¿no? Porque el pleito es quién la trae primero y quién la trae mejor. Y nadie la traía. Y en la cuenta de la senadora nada, y en cuentas de senadores nada. Le aseguré, es falso. Eso no pasó. Cosa rara, los medios tradicionales se portaron a la altura y no lo publicaron. Después pudimos ver que en efecto sí había sucedido porque la senadora publicó en su cuenta de Twitter lo que había pasado, ¿no? Que pues en efecto no le entendía la tecnología, había salido a bañarse y se sentía ya muy orgullosa de su cuerpo y hasta ahí acabó la historia. Entonces, duden y pues generalmente vayan con las fuentes. Si alguien hizo una burrada generalmente en su cuenta de Twitter, ya la confirmó o la desmintió y aún lo hayan confirmado o desmentido, sigan dudando y sigan buscando otras formas y otras personas de informarse. Es otra anécdota de algo similar, pero producto de las fake news precisamente y de dudar, pero es que tenemos que hacerlo. Yo terminaba en ese momento el programa que tenía, salgo del aire y a los 5 minutos estoy en la redacción y veo en una pantalla la imagen de Notre Dame en llamas. Y la vi y dije, no, a ver, no. Esto no es cierto, esto es fake news, no. A ver, pues no, resultó que era cierto. Pero desgraciadamente, como dudas, y tenemos que dudar, a veces esa duda te hace reaccionar lentamente o tardarte en reaccionar. Pero más vale eso a equivocarte. Oye, a mí, más reciente, tengo un WhatsApp que he dado al público desde hace años, o sea, ese número de WhatsApp aquí lo tengo y todo el mundo lo sabe y me puede escribir. Casi nunca lo contesto porque generalmente las llamadas me hablan y me cuelgan o me hablan al aire, ¿no? Y entonces, un día, hace poco, 10 de la noche, me siento a escribir mi editorial de televisión del día siguiente, ya en pijama, y suena el teléfono. Lo contesto. Bueno, pues a ver, ¿no? Bueno, sí, señorita de la estación, sí. Fíjese que estoy aquí y se acaba de caer el vagón del metro y hay gente que está muerta y no hay policía y no ha llegado nadie. A ver, mándame una foto. Y me manda una foto. Claro que lo primero que quieres es subirle a redes, pero ¿y si no es? O sea, no puedes salir a contar una historia de este tamaño. Me meto a buscar en Twitter y encuentro solo una publicación con una foto. No esa foto, una publicación de otra persona que eso acababa de suceder. Todavía le marco a la jefa de información de MBS, ¿sabes algo? No tengo ni idea, mándame tu ubicación y bueno, pues el resto de la historia se la saben, ¿no? Pero pues sí tienes que resistir la tentación porque volvemos a lo mismo. Por querer ser el primero o la primera, pues te juegas tu chamba, ¿no? Sí. Y en ese sentido, finalmente tengo dos preguntas para concluir por parte de nuestro auditorio. La primera es de Sandra América Rodríguez, quien nos dice, ¿cuál es su opinión respecto a la nueva relación medio-periodista, dada la aparente independencia que se ha formado en los últimos años, en lo que el periodista es la marca de credibilidad, que es lo que siento que está pasando últimamente, independientemente de la empresa para la que trabaje? A ver, yo ahí tengo un comentario. Me parece que es un buen momento, me parece que es muy afortunado que ya en lo individual, los profesionales de esto, tengamos un valor por lo que somos en lo personal. Y no solamente por el medio en el que estamos o en el que crecimos o en el que nos dimos a conocer. Eso por un lado. Me parece positivo y me parece que si se llega a los mejores términos puede ser un ganar-ganar. Por otro lado, también debo decir que desgraciadamente se ha perdido la formación de
de profesionales. La escuela de la calle, de los medios, de lo que decía Pamela al principio, se ha perdido. Hoy en los medios, por ese individualismo, se ha perdido el formar gente, el formar profesionales, en hacer escuela. Y me parece que eso es gravísimo. Me parece que eso se tiene que retomar, porque si se retoma con los valores fundamentales, back to the basics del periodismo, pero al mismo tiempo se respeta la individualidad de cada uno de esas personas que se van formando y van creciendo, puede ser todavía mucho más poderoso esa relación de ganar-ganar. Sí, pero y creo que ha pasado, bueno, no sé, en el periodismo a lo mejor ha sido distinto, pero desde el área de entretenimiento en el que yo he estado también, a mí me parecía frustrante, ¿no? Que decías, llevas tantos años haciendo radio, traes una historia, traes una audiencia y de repente vienen y llaman a alguien de la tele que en su vida ha hecho radio, pero como tiene más nombre, previo a redes sociales, o es más conocido o es más tal, pues le van a dar el lugar que tú querías o que estabas buscando, aunque no dé los resultados porque quizá para los anunciantes es más atractivo. Creo que eso en noticias pasa también. Nos obliga a tener que dar y ser y rendir en muchos otros ámbitos. O sea, tienes que ser el periodista que cuide su nombre y su trayectoria, pero también tienes que ser periodista que tenga un espacio en redes y tienes que hacer muchas cosas. Hace mucho un compañero de la maestría justamente nos compartió un artículo que decía que el reportero de hoy, el reportero multitask, era un trabajador explotado. Y yo cuando lo leí dije, ay, qué jalada. Y esas cosas que te chocan y con los años te empiezan a checar. Me pareció que el texto tenía un montón de razón. O sea, hablaba de que hoy el reportero no solamente se le exigía que hiciera el trabajo de investigar y redactar una nota, sino que también con ese celular tenía que grabar video y tenía que grabar voz y tenía que editar una pieza para internet y a la vez tenía que mandar una pieza para radio y ojalá pudiera tomar muy buenas fotos con su teléfono para poderlas poner en web, ¿no? Entonces sí, cada vez se nos exige más, con menos, porque pues el pastel se divide entre más. Estoy de Como acuerdo, dices, estoy por de el acuerdo. mismo precio, Pero es parte ¿no? del crecimiento, es parte del crecimiento. Y hay que verlo así. Hoy, si quieres chamba en algún lado, seguramente te van a preguntar qué tanto manejo tienes de redes, si sabes tomar videos, si puedes pasar una nota por radio, en fin, si puedes hacer un reportaje para la televisión. Desgraciadamente o afortunadamente así es, ¿no? O sea, a mí me choca, Y por ahí perdón que va lo diga ya al final, No. me choca que las decisiones en cuanto a si contratas a alguien o no tenga que ver con cuántos followers tiene. O sea, me parece patético. Pues esa es la preocupación de hoy de nuestros estudiantes. Tengo aquí una pregunta de Edgar Olivares, que nos dice, ¿cómo están llegando las nuevas generaciones de egresados de comunicación a los medios? ¿Los sienten competentes, bien preparados? ¿Cómo? ¿Cuál es su apreciación? Desgraciadamente yo tengo que decir que no. Traen unas carencias en cuestiones básicas terribles, terribles, terribles. En ortografía, en historia, en fin, en distintas disciplinas, unas carencias de verdad increíbles. Yo la verdad no tengo Y muchas en ese sentido, referencias. O sea, no te podría decir, me ha tocado ver. No Trabajo has con, estado cercana con ningún egresado. o sea, la última egresada con la que estuve cercana era una doctora, entonces, ¿qué te digo, Andrómeda? Siempre pensé que Y yo. estabas sobrecalificada para estar haciendo radio. No, pero mi equipo está formado por gente más joven que yo, pero no tan joven para ser recién egresados, y es gente muy profesional y gente muy preparada, pero
entienden también que en este proceso la capacitación es algo constante. Yo le estaba diciendo hace rato al doctor Hidalgo que estoy a punto de renunciar a un diplomado que estoy tomando porque ya me di cuenta que no me da tiempo, y la maestría la hice hace no mucho. Embarazada de mi tercera hija fue que la terminé porque sabía que había una carencia que tenía y que hacer la maestría era una gran oportunidad para llenar una serie de cosas que educativamente no había tenido, porque estudié publicidad, independientemente de lo que el trabajo me hubiera dado, ¿no? Y he seguido tomando diplomados y creo que la capacitación tiene que ser un ejercicio constante, no importa en qué momento de tu carrera estés. Ok. Y tengo una pregunta de la coordinadora de periodismo, la doctora Laura King, que nos dice, ¿cuál es la responsabilidad ética de un comunicador frente a una información gubernamental contraria a la verdad visible? O sea, Decir la verdad. como raro. Es decir, la verdad es la verdad, punto. Y si la información venga de donde venga, es contraria, pues se puede decir también. Es como estar en semáforo rojo, pero decir que es naranja, pero en realidad parece verde, ¿no? Fíjate que cuando empezó la pandemia, tú te acordarás, Alejandro, que Gobernación emitió un comunicado en el que pedían a los medios de comunicación que toda la información que fuéramos a dar en materia de salud y relacionada con la pandemia fuera a través de sus voceros. Entonces nos invitaban a no preguntar a otro tipo de especialistas más que los que ellos decidieran, lo cual de entrada ya es una aberración. Pero más, pues que sus especialistas eran uno, Hugo López-Gatell, que daba entrevistas, las pocas que le daba tiempo y le alcanzaba, o se le antojaban y los que les caían bien, ¿no? La verdad, la pregunta me parece súper valiosa porque, o sea, hoy está la mañanera. ¿Cuántas verdades a medias, mentiras, se dicen en una mañanera? No hay medio ni periodista al que le alcance el tiempo para desmenuzar esa información y de esa señalar qué de lo que se está diciendo es falso o es cierto o está dicho con a propósito para engañar. El Animal Político lo hace en su sección El Sabueso con lo que puede y lo que le alcanza, porque insisto, si te dedicas a decir esto es mentira y esto que dijeron es mentira, pues tampoco te dedicas a informar de lo que es importante. Entonces, coincido con Alejandro, cuando algo es mentira, pues sí tienes la obligación de decirlo, ¿no? Oigan, sí, pero esto que se dijo en este momento no es cierto y no es así, porque incluso pues es un tema de vida o muerte. Hoy lo estamos viviendo más que nunca, ¿no? Y tienes la obligación de señalarlo, pero a veces hay que tener mucho cuidado de no caer en esas trampas, porque por señalar puedes dejar de estar contando otras historias que también son valiosas. Y en ese sentido, nos dice Adriana Oropesa, ¿cuál es el reto que entonces se enfrenta a los profesionales frente a los que dicen ser influencers? Los followers. Ah, sí, también. Editar así de rápido y de bonito. Y creo, y no sé si Alejandro coincida conmigo, que pues tiene que ser una labor de pedagogía de las audiencias. Para mí, durante mucho tiempo que me preparaba para tener un espacio de radio como en el que estoy, me dediqué a analizar a quienes estaban al aire y ver qué estaban haciendo, quienes estaban funcionando, y yo llegué a la conclusión, a lo mejor estoy equivocada, pero hasta el momento me ha funcionado, que lo que a las audiencias les gusta es que la información sea fácil de digerir. No por eso es menos rigorosa, no por eso es vacía o banal, al contrario. Pero entre más, si tú no haces sentir a tu audiencia que son unos idiotas porque no te están entendiendo lo que les estás queriendo decir, entonces tu audiencia va a estar contenta y a la vez vas a hacer una labor pedagógica y un bien social, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto, cómo transmitimos lo que es verdaderamente importante para que sea tan fácil como ver a Wherever Tomorrow.
Em, Coincido con lo que dice Pamela de la pedagogía de las audiencias. Y una de las primeras cosas que creo yo que deben aprender a distinguir, y nosotros debemos hacer esa diferencia, es entre los influencers y los periodistas. Creo que es muy claro el trabajo de cada quien. Y yo creo que zapatero a tus zapatos. Es decir, ¿cómo se llama? El alacrán dorado, ¿cómo se llama? El El escorpión escorpión dorado. dorado. Escorpión dorado. Puede ser muy simpático y Escorpión dorado. te puede entretener y puedes pasarte un rato pues agradable, ligero y todo, pero para hablar de asuntos de otra índole, creo que hay otras personas. Y para hacer lo que él hace, es buenísimo en lo que él hace. Y yo no lo haría igual, yo me dedico a otra cosa. Entonces hay que hacer esa diferencia. Segundo, siempre he sido crítico y enemigo de confundir o dividir cachuchas. En México existe algo que políticamente es correcto, pero a mí me parece nefasto, que es que existe una ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Y yo me niego a someterme a esa ley, porque yo no soy defensor de derechos humanos. Yo soy periodista y el defensor de derechos humanos no es periodista. Desgraciadamente tenemos periodistas que usan las dos cachuchas y que cuando les conviene se ponen una y cuando no les conviene se ponen la otra, y entonces no se vale. No se vale. Eres defensor de derechos humanos, perfecto, dedícate a eso. Eres periodista, perfecto, dedícate a eso, pero no brinques de un lado al otro de la raya. Creo que nosotros tenemos que dejar muy claras esas diferencias, dejar muy claro también delimitar las fronteras de los temas, porque el activismo desde el micrófono o desde la computadora, desde los textos periodísticos, me parece que es un gran engaño para la gente. Es querer verles la cara. Si quieres dedicarte a una cosa distinta al periodismo, hazlo muy bien, se vale. Pero si quieres ser periodista, tienes que ser periodista puro sin pretender ser otra cosa. Yo voy a polemizar con Alejandro nada más porque tengo que confesar que lo primero que me imaginé fue haciendo peluche en el estuche. Por cierto, Alejandro Montiel, quien hace El Escorpión Dorado, es un periodista de cine muy bueno y muy talentoso, ¿no? O sea, en esta capacidad que tiene él de ser muchas cosas, él es eso. Yo no sé, y me parece que, o sea, no estaría tan de acuerdo con no se puede ser. Me chocan las etiquetas, ¿no? O sea, soy defensor, o soy activista, o soy... Creo que antes que nada somos seres humanos y hay temas que nos llegan y nos apasionan de una forma distinta. Y que creo que es muy importante tratar de mantener la distancia de los temas que nos apasionan para no dejar de ver el panorama completo, y es muy difícil. A mí, de forma específica, me pasa cuando toco un tema relacionado con asuntos de género, ¿no? Pero también el apasionamiento a ciertos temas me ha permitido ver otros con los que antes no veía de manera empática. Por ejemplo, ¿por qué entiendo a las mujeres que van y rayan el ángel y no puedo entender a los maestros que van y rayan el ángel? ¿Por qué en uno de los escenarios me parece completamente justificable y en el otro de los escenarios no me parece justificable? O quiero encontrar que hay un interés político detrás de eso ajeno a la misma lucha de los maestros. Entonces, lo que sí creo que es bien importante que reconozcamos esos sesgos. Pero también creo que hay temas en los que no tener postura es tenerla. Y en los que, pues a veces sí hay que ser claros de qué lado de la historia estás. Ojo, sin que esto implique
que dejes de dar información completa porque le conviene al lado de la historia que estás o al personaje con el que tú tienes mayor empatía, ¿no? Yo sí creo que en ese terreno sí hay que ser muy claro con las audiencias, yo creo esto, pero estoy obligada a dar el panorama completo y el panorama completo es esto, ya lo que ustedes decían es distinto, pero me parece que hay momentos o historias en los que ser ajeno a no siento o no te voy a decir lo que yo pienso, pues sería imposible y creo a veces también es necesario. O sea, es verdad, finalmente somos humanos y ciertos temas nos mueven más que otros, ¿no? Creo, sin que eso te convierta necesariamente en la etiqueta de activista o en la etiqueta de defensor de derechos humanos, porque pues, coincido, son cosas distintas. Pues muy interesante lo que nos plantean Pamela, Alejandro, creo que nos están invitando incluso a hablar en un próximo webinar, si es posible, hacer periodismo con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y qué tanto se puede lograr sin caer en activismos, así es que yo creo que vamos a tomar nota para planear alguno y agradecerles en ese sentido también el que nos lo hayan detonado ese conversatorio. Y quisiéramos cerrar este panel que tenemos hoy con ustedes con una pregunta que nos hace Rodrigo Cerón, que además de ser estudiante nuestro del doctorado, también está en Comscore, y nos dice que los periodistas, preguntan, ¿los periodistas serán los nuevos medios de comunicación? ¿En un futuro cercano ven mayor credibilidad y audiencia a personas que a los medios? ¿Ustedes creen un poco en esta tónica de la pregunta que nos hacíamos para este conversatorio? Vas, Alejandro. Marta. Ya no voy a polemizar contigo, te lo prometo. No, está muy bien, está muy bien. Tengo mi punto de vista, pero bueno, eso es aparte. Lo dejamos para una segunda ocasión. Sí, sí, sí. A ver, creo que es una pregunta que no obedece a absolutos. Y se los decía al arrancar, yo hoy estoy trabajando en un proyecto que estoy segurísima que va a romper esquemas y se los digo como exclusiva y si dicen que se los dije, lo voy a negar saliendo de aquí. Se los digo porque estamos en un espacio académico y creo que vale la pena hacerlo. En septiembre estamos por lanzar un nuevo medio de comunicación construido, sería un engaño si les digo, es único porque está construido por periodistas, pero periodistas han construido siempre medios de comunicación, independientemente del respaldo de donde vengan, ¿no? Pero esto sí es un medio de comunicación que presenta un modelo completamente nuevo y distinto, que apuesta al poder y al enganche y al alcance que tienen cada una de las periodistas que vamos a estar participando ahí. Y pues, lo voy a tratar de dejar más claro. Yo digo, yo hoy escribo para un medio de comunicación, ¿no? Y mi tweet que dice, lee mi columna en El Economista, pues le representa al economista algo. Un clic, 2 clics, 10 clics, 1000 clics. Y eso a ellos, de alguna manera, les generará un ingreso, ¿no? A través de un banner o lo que sea que hayan generado. Pero a mí no, me representa un ingreso, me representa el beneficio de escribir para un medio de comunicación, ¿no? Entonces, un poco con esto en mente y con la idea de que hoy en México las columnistas de opinión somos menos del 20% de quienes escribimos en los medios, estamos subrepresentadas y hay una brecha salarial brutal, es que caímos con la idea de generar y de crear un nuevo medio de comunicación en el que estamos más de 70 mujeres periodistas de todos los ámbitos, bueno, todas periodistas, pero mujeres que van a poder escribir columnas de opinión desde todos los ámbitos con nombres muy poderosos y con alcances ya muy grandes per se, en el que podríamos decir ellas son sus propios medios, y no necesariamente lo son porque siguen trabajando también para medios de comunicación muy grandes. Y bueno, pues vamos a aventarnos a este proyecto apostando justo a eso, al valor individual que cada una genera a través de sus seguidores y que eso puede representar un ingreso para todas, pero principalmente para quien lo esté generando, ¿no? Para quien esté escribiendo y esté llevando a su columna a lectores. Pero eso ya, así a detalle el proyecto, se los platicaré en septiembre que salgamos y espero se suscriban. ¿No? Y te estaremos invitando seguramente para presentarlo, Pamela, a nuestros Feliz. estudiantes. Alejandro, sobre esta parte, algo que quisiera cerrar con nosotros. Sí, creo que, como lo dijo Pamela, de pronto te das cuenta que tienes un valor individual como profesional de esto, más allá del medio donde estás, donde trabajas.
y donde percibes un ingreso, pero que no corresponde Congeló. a la trayectoria que Ay, tienes. Y que también es un espacio, en el que tienes una mayor libertad y en el que puedes hablar de otros temas y en el que puedes abordar ángulos diferentes y en el que también te juegas el prestigio en él. Entonces, creo que si logras éxito en ese carril, puede ser benéfico para el medio donde estás y entre más le aportes al medio donde estás, más beneficio obtienes tú. Entonces, me parece que puede ser una historia de beneficio mutuo. Alejandro, Pamela, ha sido verdaderamente un honor tenerlos aquí con nosotros en este conversatorio, con el público de la Universidad de Anáhuac, las personas que nos han seguido, como ustedes han visto en las redes sociales desde el extranjero. Para todos nosotros ha sido un verdadero honor. Y yo, en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, pues quisiera hoy darles este reconocimiento, aunque sea de manera virtual. Nos encantará verlos próximamente aquí en nuestras instalaciones y podérselos dar de manera presencial. Y bueno, pues agradecerles, como decíamos, en nombre de nuestra facultad, su valiosa participación, Alejandro, en este que fue el webinar El futuro de los noticieros y los flujos de información. Siempre un honor escucharte, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Andro, Pamela. Sabes que te admiro y te recuerdo con mucho cariño y fue un gustazo trabajar el tiempo que estuvimos juntos. Y gracias a toda la gente que nos siguió, que nos escuchó y que participó en este webinar. Igualmente, Pamela, queremos agradecer muchísimo, como siempre, el que regreses a casa, que estés aquí con nosotros y sobre todo, pues que puedas compartir con toda nuestra audiencia tu experiencia y hoy el tema del futuro de los noticieros y los flujos de información, Pamela. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Alejandro. Sabes que te admiro y te respeto y además te he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Fue un gusto. Y bueno, pues a Andro y Jorge, gracias por invitarme. Igualmente, pues aprovechamos para agradecerle a la doctora Andrómeda Martínez, pues toda la gestión que tuvo para poder llevar a cabo este webinar, para moderarlo y bueno, pues siempre apoyando sobre todo nuestra maestría en periodismo estratégico y nuevos medios y la maestría en gestión estratégica de medios que coordina actualmente. Andrómeda, muchísimas gracias por esta labor. No, pues gracias a los panelistas, de verdad. Muchísimas gracias a ambos, porque yo sé que son personas pues muy ocupadas, pero les agradezco el tiempo que se tomaron para estar esta hora y media con nosotros. Y gracias, doctor Hidalgo, por el apoyo. No, al contrario, y bueno, pues cerramos haciéndoles una invitación. Vamos a tener este 19 de agosto una charla con Yalitza Aparicio y Sotera Cruz, que estarán hablando con nosotros sobre este tema, mujeres y juventudes indígenas en la economía creativa. Para quienes quieran participar, les estaremos enviando también a través del chat la liga para que puedan suscribirse. Vamos a hacer una alianza específicamente que tenemos ya con Lifetime y ahora se suma la UNESCO para participar en estos webinars que vamos a estar teniendo aquí en nuestra Facultad de Comunicación para cuestionar qué está pasando en las industrias creativas, en las industrias del entretenimiento sobre este tema, equidad de género, la participación de la mujer precisamente en todos estos espacios y va a ser para nosotros también un gusto que nos puedan acompañar. Y la próxima semana también estaremos hablando sobre el futuro de los festivales cinematográficos. Estará con nosotras Alejandra Paulín, directora de Los Cabos Film Fest, Maru Garzón, directora de Los Cabos Film Fest también, igual que Sarah Hodge, directora del GIF, y Estrella Araiza, directora del FICGEL. Así es que también los invitamos, será un gusto que nos estén acompañando en estos webinars que estaremos haciendo en las próximas semanas. Y nuevamente, Alejandro, Pamela, un verdadero honor que estén aquí con nosotros. Gracias. A todos, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. No, gracias. Y vamos a cortar nuestra transmisión, no sin antes dejarles las redes sociales, las ligas para que puedan suscribirse a los próximos webinars, las personas que estén aquí el día de hoy con nosotros y puedan estar en las 2 emisiones que vamos a tener en esta próxima semana. Así es que muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y fue de verdad un honor tenerlos aquí en su casa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Hasta luego. Hasta luego.